Uno, iniciamos transmisión. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una emisión más de este centro, Protección Preventiva. Sí, ya nos dimos cuenta que tenemos alguna situación con la cámara. Corregimos algo, pero así es. Bien, vamos a dar un tema no bien enlazado con lo que hemos dado sobre niños, sobre el gran buleo que se lleva ahora en esa comunidad, en esa actualidad. Nos vamos a enfocar en un tema que es de relevancia y que todas y todos estamos viviendo ahorita. Tenemos 4 años de vivir esta situación más clara, más expuesta, sin tanto tabú, totalmente a la luz de todos. Vamos a manejar un tema bien importante el día de hoy, y es la corrupción en esta ciudad. Esta ciudad se ha etiquetado por ser una de las más violentas, de las más corruptas, donde menos poder adquisitivo hay ahora para el bolsillo del ciudadano. Qué tristeza que en otros países, que seamos observados por otros países donde digan que vamos en decadencia. Y principalmente esta ciudad, que fue la llave para que entraran los europeos en el 492, y que aún habiendo entrado por este puerto y saquearlo, robarlo, no se lo han podido acabar. No solo este puerto, no solo esta ciudad de Veracruz, sino todo el país. Y esa situación continúa con los mismos servidores públicos de siempre. Vamos a dar el tema de corrupción en Veracruz. 4 de septiembre, damos el tema de corrupción en Veracruz. 4 de septiembre del 2023, siendo las 5 p.m. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, con este tema. Teléfonos de oficina 22 92 05 0079 y 22 95 38 33 18. Yo creo que sí pueden ingresar al Zoom, aunque no van a poder ver por medio de la cámara lo que se habla, sino por vía Facebook Live en Protección Preventiva. Para que ingresen en 738 311 81 51, código de acceso al número 1. Transmitimos vía Facebook, vía Zoom. Además, nos encontramos como Protección Preventiva en YouTube. Ahí se encuentran todas las capacitaciones, talleres, programas, emisiones que Protección Preventiva ha dado en este centro. Iniciamos con el tema. ¿Qué es la corrupción? Bueno, nos dice la RAE, Real Academia Española, que no es más que el acto de corromper o corromperse. Con otra terminología, ¿qué es corrupción? Algo echado a perder, algo que no sirve. Bienvenidos, Amor Morales, gracias por estar presente. Nos dice la Real Academia que es una acción de corromper o corromperse. Y por otro lado, el diccionario latino nos habla que no es más que algo echado a perder. Corrupción. Bien, no es más que una situación o circunstancia, atención aquí, en la que funcionarios públicos u otras autoridades están involucrados o corrompidos. Pero ¿por qué se enfoca este tema directamente a funcionarios y servidores públicos y personas que manejan la administración pública? ¿Por qué? Porque es donde más ha detonado. Y servidores públicos llamados policías, que en cuanto usan un uniforme, creen que es escudo, que es imán para jalar billete. Ven a la ciudadanía como una moneda. Qué curioso tema. Vamos a manejar el tema de los retenes inconstitucionales, donde son con la finalidad de ser recaudatorios. Vamos a manejar la ley 7273. ¿Cuántas unidades deben de ir en cada grúa y cuánta sanción monetaria o pumas podía alcanzar el grullero, que además ni siquiera está reglamentado, es concesionado? Esa ciudad no tiene grúas propias de seguridad pública, son concesionadas. Un contubernio, inexo, compromiso, relación. ¿Qué lo vamos a ver ahora? ¿Tenemos varias formas y maneras de corrompernos o de corrupción? Sí, definitivamente. Si enumeramos, mínimo encontraríamos 60 maneras entre
las que podemos visualizar a grosso modo. Mínimo 60 formas y maneras, pero hay muchísimas más. Una de ellas es el abuso de autoridad. Abuso de autoridad, claro, personas que no cuentan con el perfil, con capacidades, destrezas, ni siquiera han hecho un estudio que ahora lo están solicitando en la Ciudad de México para transparentar lo que poseen, lo que hicieron en su gestión como servidores públicos y así poder retirarse honorablemente. Aquí no aplica. Hablamos que también este tema de corrupción nos dijo en el periodo 2000-2006, se acabó el compadrazgo, se acabó el dedazo, no más relaciones, no más amigos, no más familiares dentro de las dependencias del gobierno, de las dependencias públicas, no más. Hoy se rompe el compadrazgo. Quedamos ahorita. Tenemos autoridades que no tienen título profesional ni cédula, que cuentan con la preparatoria y se encuentran en el Poder Judicial. Tenemos infinidad de anomalías que en base a los estudios, investigaciones que se han hecho, han determinado que no deberían estar ahí, pero están. Y son autoridad y dan sentencias confirmatorias, absolutorias, tienen el poder para hacerlo. Qué curioso, se acabó el compadrazgo, vemos que no. Bueno, el cobro indebido. ¿A qué autoridad le competiría decir, éntrale y no te infracciono, éntrale y no pido la grúa para que te lleven a corralón? ¿Le compete al policía, seguridad pública o tránsito? ¿Les compete a ellos pedir que entre? No, pero el uniforme los ampara, los protege para llevar a cabo esa situación. Enriquecimiento ilícito, malversación, negocios incompatibles. Bueno, vamos a manejar lo que se manejó en el 2020 en el último trimestre. Voy a dar las cifras de este tema. Aquí hablamos de 670 personas mayores de 18 años que tuvieron contacto con autoridades, pero atención, de tránsito, en las cuales no les levantaron infracción, no los llevaron al Toritos en la Ciudad de México, que aquí no fueron canalizados a Playa Linda, la prisioncita esa que tienen, detenciones falsas, manipuladas, arbitrarias, pero además de estas el 54.7% fueron corrompidas. Es curioso, se tuvo que dar dinero en efectivo o en especie a dichos servidores públicos, a dichos policías que hicieron la detención. Corrupción pura, sí. ¿Qué dijo la información? Algo echado a perder. Y esos no son servidores públicos. Si bien es cierto que el servidor público vive de los impuestos de todos nosotros ciudadanos, y aún así, después de que muchos activistas los enfrentan y se lo dicen, soy tu jefe, soy tu patrón, solo voy a ventilar tu buen o mal actuar. No eres mi patrón, claro que sí, vives de los impuestos de toda la ciudadanía. Y yo colaboro con mis impuestos para que tú puedas tener un salario. Muchos servidores públicos lo han entendido, pero muchos continúan con la extorsión, abuso de autoridad. De hecho, oficiales de policía, golpeadores de mujeres, adultos mayores. Oficiales de policía cometiendo arbitrariedades como lo llevan a cabo con vendedores ambulantes, que no roban, que no asaltan, que venden producto, un producto que traen en su poder que no rebasa 200, 300 pesos, se lo quitan, lo tiran al piso, o se lo llevan y se lo comen, y detienen a esta persona. Un abuso desmedido de poder por falta de preparación. Se les olvida que surgieron de esta misma sociedad, de una de esas familias a las que están atacando, y no se preparan. Por el contrario, entre ellos forman células o grupos para poder delinquir contra la ciudadanía. Prueba de ello, que tenemos policías detenidos por secuestro, por robo, por violación, por tráfico, por acopio. Bueno, entonces quedamos que 57,000
han sido corrompidas, 57,000 autoridades han sido corrompidas, pocas, por detenciones, faltas a la moral, alcoholismo, bueno, ahora llamado alcoholemia, ven esos retenes que ni siquiera deberían de existir. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias de la corrupción? ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias de la corrupción? Bueno, ser parte del acto de corrupción de cualquier tipo de que se trate. ¿Cómo ser parte? Claro, estar de acuerdo, llevarla a cabo, colaborar, coadyuvar con tu compañero, o si lo haces de manera independiente, ser parte de la corrupción. Esa es una de las consecuencias. Esto no es más que una transgresión a las autoridades, a tu dependencia que te abrió la puerta, que te dio un empleo digno, honorable, en el cual podrás portar un uniforme con honorabilidad, gallardía, para hacer cumplir las leyes. Porque en los colegios o academias de policías hay buenos oficiales que te preparan. De hecho, hay gente externa que ingresa a darles una preparación buena moral. Pero cuando tocan calle, después de haber estado en el básico, en la capacitación, y toman una unidad, porque tuvieron que pagar, entrarle con su comandante de unidad de motocicleta, tienen que sacar la renta. Y es donde ven una de mil maneras. Si otro compañero más amañado los prepara. Pero bueno, esto a largo plazo se convierte en una mafia por parte de estos oficiales y son detectados. Pero no es el caso. No es el caso. No han llevado a cabo los estudios de confiabilidad. Y curiosamente en México está prohibido el polígrafo. Está prohibido el pentotal sódico. Bueno, polígrafo no son más que chupones que se conectan a pecho y cráneo y detectan cuando alguien sufre alteración y dice la verdad o miente. Curiosamente, el pentotal sódico, prohibido desde la Unión Americana, porque dice uno todo, es el famoso suelo de la verdad, prohibido por los organismos internacionales de derechos humanos. Si alguien en México se lo aplicara, diría todo desde todos sus delitos, todo lo que ha cometido en la vida. Son acciones que están penadas y prohibidas en México, pero en algunos lugares siguen poniéndote el polígrafo para saber si dices la verdad, no aplica. Pero bueno, de igual manera es lo mismo que ahora, para que les den algún empleo a algunas personas, les requieren un antecedente no penal. Están prohibidos por los organismos internacionales. Aquí en México, los derechos humanos dicen que no aplican. La persona, de hecho hay una tesis donde echa abajo este hecho. Que el modo honesto de vivir de una persona no tiene nada que ver con los antecedentes. Eso no debe aplicar. Quiere emplearse, le deben de dar el trabajo. Que demuestre capacidades, aptitudes para ese empleo y que la contraten. Pero en algunos lugares quiere documentos de antecedentes no penales, coartándole el posible ingreso a un empleo, aún teniendo buenas capacidades, rebasando capacidades de quien se encuentra ahí. Es un tema raro en México, un tema difícil, y se sigue manejando ahora. Ahora bien, las consecuencias de la corrupción, bueno, ya lo vimos. Las consecuencias es o pela o cuello. Ponemos el ligón. Y si vamos a hablar sobre este tema de corrupción, recordemos a alguien muy famoso. Bueno, su mujer eran diputados, su mujer era diputada, posiblemente tomó la alcaldía Cuauhtémoc. El famoso señor de las ligas, René Bejarano. René Bejarano, curiosamente, después de extorsionar, siendo grabado en flagrancia, tomándolo, viéndolo las autoridades en el momento real, no hubo ejercicio de la acción penal en su contra. Su mujer era diputada federal en ese tiempo, Dolores Padilla. El señor de las ligas, hasta las ligas, por eso lo apodaron así, metió las ligas dentro de su traje. Y no pasó nada. Curiosamente, la persona extorsionada se fue a una prisión de la Ciudad de México. Y, ya siendo naturalizado mexicano, después de que concluye su prisión, su pena privativa de libertad, lo extraditan, quitándole avioneta, que todos usaban. Lo usaba hasta Rosario Robles Berlanga, jefa de gobierno. Bueno, fue secretaria de nuestro actual presidente. Y bueno, él la deja como jefa de gobierno. Ella subía esa camioneta con ese periodo. Corrupción total.
¿Qué no hacer para llegar a la corrupción? ¿Qué no hacer para llegar a ese hecho? Bueno, poner de manifiesto nuestros valores. Además, no ser parte de. Debes exigir tus derechos. ¿Cómo exigir tus derechos en esta ciudad? Sí, el primer respondiente uniformado es el que te agrede, te fabrica un delito. ¿Cómo puedes exigir tus derechos? Si ahora es más temido un policía que un delincuente que trae cuchillo o que anda drogado, es más temido un policía. ¿Cómo exigir tus derechos? ¿Cómo enfrentarlo? Le vamos a mandar saludos a los amigos de ahí, de donde está la clínica esa de Montesinos, donde hay un médico que llevó a cabo el juramento de Hipócrates. Médico, no importa dónde te integres, en qué dependencia, pero como servidor público, está integrado en una dependencia policíaca, debe tener un poco de respeto para las personas que llegan ahí. ¿Y qué decimos de los peritos de tránsito? Que reciben moche por manipular la escena, el móvil. Entramos de manera constante a las fiscalías y tenemos eventos de esta naturaleza. Y lo digo con conocimiento de causa. Vamos a hablar ahorita de la Junta, de la Local 8. Vamos a tener el tema es largo. Bueno, para no ser parte de la corrupción solamente es, no, yo no puedo aceptar dinero, no debo. Hay una cuestión bien importante. Extorsión y cohecho. Extorsión cuando la persona pide, exige, solicita. El cohecho es cuando tú se lo ofreces. Qué curioso. Aquí te extorsionan y manejan que tú ofreciste, que ellos fueron la víctima, tú los cohechaste. Precisamente por eso se debe documentar ahora con el celular todo lo que se maneja en una detención, el buen o mal actuar del oficial de policía, de tránsito, de protección ciudadana. Aunque ellos cuentan con teléfonos que les dota la Secretaría, pero para medida de intimidación utilizan el suyo, que es meramente personal, y aquí ya entran otros convenios, pasa su teléfono a otras personas y ya estás en riesgo. Atención con este tema en esta ciudad. Sí, está un poquito difícil la situación, pero bueno, decía activada. Bueno, sí, una pregunta, si están viendo vía Zoom, si estamos transmitiendo vía Zoom, tengo la duda. Una pregunta, protección preventiva en Facebook Live, ¿estamos transmitiendo vía Zoom? Dos amigos que están conectados, por favor, ¿me podrán avisar? Tengo la duda si estamos transmitiendo vía Zoom. Bueno, continuamos con el tema de corrupción. Cierto que se maneja bastante dinero en todas las dependencias, se cuenta con un activo, se cuenta con un recurso que se dota cada vez que se toma el cargo. Y este tendrá que ser administrado durante la gestación o periodo del funcionario, pero tiene que rendir cuentas, tiene que informar en qué desvió cada parte, cada haber, en qué preparación, en qué remodelación, en qué se gastó ese dinero. Y se hace un estudio de cuánto ingresa, pero no cuándo sale. Alguien dijo que él no era corrupto, que podía vivir con muy poquita cantidad de dinero en su bolsa. Podemos decir muchas cosas, pero lo que vemos en la realidad, y no solo en la persona, sino en sus familiares, es que no es lo que se dice, es lo que se demuestra. Hay viejos dichos que dicen que ni la salud ni el dinero se puede ocultar, pero cuando alguien no lo ha tenido y de repente vehículos europeos, vehículos de gama, oye, pero ¿cómo tu papá puede decir que vive con poco dinero y tú traes un vehículo de esta naturaleza? Pero bueno, es fácil decirlo, es muy, muy fácil. Vamos a darle inicio de la corrupción en México. Se maneja que en 1900, atención,
que a partir del 40, de 1940, se produjo un cambio en la política mexicana. Bueno, aquí se dice que eso de los civiles que ya se manifestaron, la estructura política se estableció continuando un tipo vertical. Pero vamos a ver, Enrique Krause ya la plasma como tal en 1995 y le dice que se llama, la llama corrupción moderna en México. Sí, pero vamos a hablar, comenzó con los civiles egresados. Vamos a ver, Enrique Krause dice que la corrupción data de 1995 por los estudiantes egresados de las facultades y que estos se integraban en alguna dependencia de gobierno, que estos se ingresaban a algún tipo de poder, que eran contratados en una dependencia y tenían poder, que ahí se destapa la corrupción en México, o llamada corrupción moderna en México. Krause la maneja a partir de 1995, pues si hablamos de cuándo nace la corrupción, que es a partir de 1940, vamos a pasar los 20 años después, cuando un periodo de un chacal que tenía en ese tiempo la presidencia, Díaz Ordaz, 1968, manda a matar a estudiantes. Tenía una policía inconstitucional, llamada la secreta inconstitucional, sí, salida de seguridad pública, de civiles con armas largas, andaban por toda la ciudad, deteniendo, aprendiendo, extorsionando, torturando personas. ¿Qué me dice? De Arturo Durazo Moreno, director general, se decía general de división, director de la Secretaría General de Protección y Vialidad. Terror en el país, no solo en la Ciudad de México. Policía inconstitucional, salida de la Secretaría General de Protección y Vialidad. Arturo Durazo Moreno era compadre de alguien que dijo defender el peso como perro. Dijo defender el peso como perro. Sí, pero para su bolsillo. Precisamente en el lugar donde vive ahora su esposa, le llaman Colina del Perro, haciendo alusión a lo que él dijo, que defendería el peso como perro para su bolsillo. Colinas de Santa Fe es una colonia muy cara. Es algo de lo más carito en la Ciudad de México, lo más de Chapultepec, pero etcétera. La corrupción se dio en todo el esplendor cuando Arturo Durazo Moreno, siendo compadre de ese señor que ya no está, extorsionaban, levantaban, metían a prisiones subterráneas, prisiones de ínfima categoría, prohibidas ahora por los derechos humanos, torturas en las que alguien inocente decía sí, yo lo hice, fabricaban delincuentes, hay una corrupción desmedida. Gracias a 1990, nuestro primero director de la Preparatoria 7, posteriormente rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente toma la Procuraduría General de la República y posteriormente se vuelve ombudsman, derechos humanos a nivel nacional, doctor Carpizo Magrego. Empieza a parar un poco tanta arbitrariedad, tanto abuso de poder, y los derechos humanos empiezan a encauzarse. Ahorita están muy encarrilados. Servidor público que comete una anomalía, un atropello contra un ciudadano, puede recibir una queja, una recomendación de no atenderse. La comisión podrá pedir vista al Ministerio Público, pero también hay organismos que atacan, defienden, atacan al servidor defendiendo al ciudadano que fue abusado. Fiscalías contra los servidores públicos, fiscalías especializadas contra dichos elementos. Solo hay que tener la cultura de denunciar, ya no más abusos, no más extorsiones. Ahora bien, eso que nos dice Krause, Enrique, que a partir del 95, y que los universitarios que concluían la carrera y se integraban en alguna dependencia pública, fueron los que detonaron como corruptos. La corrupción la venimos arrastrando desde el 40 en México.
Pero Krausen obviamente la maneja en 95. Daña la corrupción a nuestro país o a un país en general. Esto se maneja en todo el mundo. La corrupción es internacional, se maneja en todo el mundo. Definitivamente, causa pobreza, desequilibrio de las personas, inconformidad, obstaculiza el desarrollo de toda la sociedad, también debilita los sistemas judiciales y políticos. Hay inconformidad total. Eso tendría que estar en favor del bien público, pero al ser debilitados, pues Lía Domínguez, bienvenida, gracias. La corrupción generalmente es atención, hablamos, lo que dice la RAE, que la corrupción es el corromperse o corromper. Bueno, lo que nos dice el diccionario latín, corrupción es algo echado a perder. Pero ¿qué nos dice este concepto? Que la corrupción no es más que un término que generalmente nos hace ver o nos indica el mal uso por parte de un funcionario que tiene autoridad, pero que hace mal uso de ella. Y los derechos que se le confían los pisotea, los vulnera. Así como la autoridad, pues que está relacionada en el mismo hecho, con ese estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y a los buenos principios morales. Entonces, un funcionario corrupto pisotea tus derechos, así como sus principios. La corrupción nos afecta a los mexicanos, definitivamente. En todos los ámbitos, te empobrece, te demerita, no se te respeta. Por el contrario, al haber corrupción latente, estás con el temor de que te fabriquen algún delito. Nayib, presidente de El Salvador, está haciendo algo único. En Asia, la ciudadanía de algunas comunidades en algunos lugares de Asia, los asiáticos se unen para sacar a un funcionario político corrupto, sacarlo de su oficina y tirarlo a la basura, desnudarlo por ladrón, por delincuente, por defraudador y corrupto. Pero no solo lo tiran a la basura, de ahí se lo llevan procesado. Muchos de ellos pierden la vida. Un gran ejemplo. Nayib Bukele está haciendo algo único en El Salvador. De haber sido el segundo país más peligroso de toda Latinoamérica, ahora es el primer país más seguro. Construyó una prisión para 50,000 reos. Van detenidos 60,000. El Salvador es seguro. Las personas ya no tienen que pagar piso, ya no tienen que pagar extorsiones, ya no tienen que cuidarse de lo poco que tenían y que sean susceptibles a que se lo roben. Andan tranquilas. El turismo ve El Salvador como un lugar ya llamado paraíso. Nacieron ahí los maras salvatruchas y se migraron a otros lados. Entonces ahora es un país totalmente seguro. ¿Qué falta en México? Corrupción. Vamos a dar algunas de las características. Bueno, la manera de combatirla, ya lo sabemos. Acabo de hacer mención de que en Asia las comunidades, la sociedad se unen molestas, hartas de que el funcionario les esté robando. Lo tiran a la basura, lo desnudan y entra a una prisión. En algunos lugares lo privan de la vida por corrupto. Lo exhiben. Bien, la corrupción se encuentra en todo el mundo, es universal definitivamente. Afecta a todas las regiones del mundo y está metida en todos los niveles de la sociedad. Aunque este efecto es mayor en países como México, en vías de desarrollo, como Sudamérica, Centro-Sudamérica. Países en vías de desarrollo son quienes más lo padecen por la falta
de preparación, la falta de valor de la misma ciudadanía. Hay muchos ejemplos donde prefieres que te extiendan la mano con un pedazo de pan y comes con tranquilidad, nadie te molesta, y prefieres seguir comiendo ese pedazo de pan en lugar de que haces la cara y te ganes un pedazo de carne, un pedazo de pollo. Preferimos estar sometidos por un pedazo de pan. Es lo que pasa en los países de desarrollo. Todos debemos apelar a nuestra responsabilidad social para lograr la sustentabilidad y sostenibilidad, aquí vienen, apoyándonos en el uso de desarrollo sostenible, vertidos en la Agenda 2030. Y como lo dijimos al inicio, que tenemos varios resultados, varias respuestas del significado de la corrupción. Uno de ellos nos dice que la corrupción es el arte de corromper o de corromperse. La RAE nos habla que es algo echado a perder. La corrupción refiere a algo que se ha echado a perder, que pasa de un estado de putrefacción a la perversión. Lo dijo Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo. Y también Juan Jacobo Rousseau maneja lo que dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero convive con la sociedad y se vuelve malo. Ahora bien, por tanto, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas cuando se da la corrupción. El término proviene de la combinación de dos palabras. Vamos a ver. Estas son en latín, romper y corazón. Entonces, ¿qué significa la corrupción si la raíz en latín nos dice que es romper y corazón? En ese sentido, metafóricamente significa justamente la pérdida de la esencia de un objetivo o valor. O, dicho comúnmente, te rompen el corazón. Bueno, también el bolsillo, ¿verdad? Romper el corazón, dice la raíz en latín, romper el corazón. Pero cuando te están corrompidos y te exigen, te extorsionan, pues te rompen tu economía, bolsillo, te afectan de muchas maneras. Afectan a la sociedad, a la familia, empresas. Eso es universal. Ese concepto está en todo el mundo, la corrupción. No solo rompe el corazón, también la economía de la persona. Y recordamos el que si no copela, cuello. La corrupción no es más que la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir. El concepto, de acuerdo al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, nos dice que se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas materiales. Pero se traslada a dependencias, funcionarios, servidores y que son corruptos, están echados a perder. Un ámbito, un ambiente de total putrefacción donde nadie está seguro. ¿Tenemos características de la corrupción? Sí. Son varias las que vamos a manejar. Abuso de poder, bueno, es un tema así será muy directo el Estado manejando el abuso de poder, ¿no? Carencia de habilidades en los marcos legales, porque tengo un tema sobre este mismo que quiero hablarles, precisamente por eso reportar estas actitudes a Madrid y también ambos expresidentes. Corrupción en pleno auge, corrupción en totalidad. Tipos de corrupción a gran escala o corrupción a escala. Sí, cuando en México alguien por quien
decidimos, a quien decidimos darle el voto de confianza, y ese voto lo hace ganar, obviamente, por parte de las 32 ciudades que ahora tiene nuestro país. Fueron eran 31 más una entidad federativa, pero hubo cambios y 32 ciudades. Bien, se le da el voto a alguien que gana un partido y que en campañas se hacen muchas, cientos y miles de promesas en el trayecto por las 32 ciudades. Esto de día, de noche, demuestran una humildad que jamás habían o han tenido. Se bajan del camión, utilizan el transporte colectivo llamado metro y conviven con la ciudadanía cuando traen vehículos europeos, cuando utilizan relojes de alta gama, pero conviven con la ciudadanía para ganarse el afecto, el cariño, y que vean que viene el cambio. ¡Ah, sorpresa! La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos de gobierno que involucran, sí, claro, gran mentira, la distorsión de políticas o funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común de la ciudadanía. Corrupción a grosso modo, con todo el poder del mundo, con toda la autoridad. ¿Se da la corrupción en la impartición de justicia? Claro. Nos damos cuenta de cómo sentencias absolutorias cuando... No voy a hablar sobre eso. Actos de corrupción o de pequeña corrupción. Los actos de corrupción pequeños o menores son del abuso cotidiano del poder por funcionarios públicos de abajo, de mediano rango. ¿Cuáles podríamos decir que son de bajo rango? Quienes en el mundo intentan acceder a bienes y servicios básicos en el ámbito como hospitales, escuelas de... Policía. Para manejar información. Funcionarios de bajo rango, los cuales al no estar preparados, no estar cimentados en sus valores, salen con la idea de capitalizarse, de ver que está mal puesto para poder obtener algún beneficio con fin de lucro y llevárselo a su casa. Qué tristeza que esos policías que trabajan en esas... Y no hablemos de Cancún, donde la arbitrariedad, el abuso policial está... Golpean turistas, golpean mujeres, turismo nacional y extranjero, les roban su dinero. Me mandaron videos, me mandaron información. Es increíble lo que está pasando en Cancún, Quintana Roo, con el turismo. La ciudadanía está espantada y lo que manejo aquí, y que yo sé que sale para varios medios, estamos en todo el mundo y sé que están escuchando esta situación, lo que se maneja en esta ciudad y lo que se maneja en Cancún, Quintana Roo, es preocupante. Le tenemos más miedo a los inseguros, a los policías, que a un delincuente. Qué tristeza que nuestro país esté de esa forma, de esa manera, con temor hacia la figura de autoridad que debería protegerte, debería sentirte seguro, y por el contrario, vas en tu vehículo, ves un unidad y te tratas de esconder que se pase. Vas caminando y ves unidad policíaca, se quedan parados dejando que... Increíble. Se han unido llamados operativos conjuntos, autoridades a nivel federal, nacional, unas de las máximas autoridades haciendo función de policía, nuestro honorable Ejército y la Marina Armada de México, con policías estatales deteniendo vehículos en retenes inconstitucionales. Tristeza que da ver esa situación en nuestro país. Corrupción política, bueno, salir, todos lo escuchamos y decimos, siempre ha pasado. Precisamente por aceptarlo, va a seguir pasando. Manipulación de políticas, instituciones, normas de procedimiento en la asignación de resultados
financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar este poder y el estatus. Alguien que nació en 1806 en uno de los municipios de 592, en uno de los 592 municipios de Oaxaca, nace el 21 de marzo de 1806 y dijo: sufragio efectivo, no reelección. Bueno, atención con lo que dijo Juárez y atención con lo que está pasando ahorita. Funcionarios recibiendo dinero, corrupción política, seguimos aceptando, sí, siempre ha sido, siempre se ha dado. Se refiere a los actos delictivos, que es un delito, una actitud o conducta antijurídica. Eso es un delito, tipificada en el Código Penal y debe ser sancionada. ¿Sí? Bueno, la corrupción política se refiere a actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas, ya que éstas abusan de su poder y además influencian a realizar el mal uso intencional de los recursos que poseen, que se les derivaron, que se les desviaron. Ejemplos de corrupción, pues tenemos muchos, ¿verdad? Me voy a pasar a uno de ellos, la extorsión. Esta se da al amparo de altos cargos en la función pública o privada, amparada con el cargo. La extorsión, tipificada en el 292, cuando ya varió el tema, derogaron algunos del Código Penal, para un ciudadano común y corriente eran hasta de 2, 4 años, pero dependiendo si servidor público, el juzgador adecuaba dicha sanción penal hasta una cuarta parte, o dependiendo de la persona a que hubiesen extorsionado, si fue por grupo delictivo, si utilizaron armas, hasta un 50% de dicha sanción penal. Pero, bueno, en servidor o funcionario público, inhabilitación, destitución y suspensión del cargo. Ahí hay un limbo grande. Y posteriormente, después de concluir su privativa, lo regresan, porque solo fue suspendido. ¿Cómo? Entonces, está bien que los organismos internacionales que defienden la vida y derechos del ser humano, como los organismos no gubernamentales, derechos humanos, digan que no a los antecedentes en cuanto al funcionario que actuó con dolo, con conocimiento de causa, solo se suspenda, destituye, inhabilite, cumpla su sanción y se reinstale con más experiencia. ¿O cómo ahí hay un limbo grande? Bueno, para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. Esto no, extorsión por parte de un funcionario. Combate. Bueno, sabemos que es una amenaza para la sociedad, la corrupción, pero nos dicen que hay ¿quién la combate? Esa es una amenaza para los gobiernos. Hay organismos internacionales que ponen esfuerzos y lucha para combatir este hecho de la corrupción, pero aquí quien tendría la mano fuerte, el poder para hacerlo, sería la población mexicana. Diputados tirando dinero en Las Vegas, Nevada, en los casinos. Organismos internacionales, atención, los organismos que combaten este hecho. Organismos internacionales en la lucha de la corrupción. Convención Interamericana contra la Corrupción. Foreign Corrupt Practice Act. ONU, OCDE, contra la corrupción. Oficiales, la corrupción administrativa, el famoso entre.
La corrupción no es más que el uso ilegítimo del poder público para obtener algún beneficio. Esa es la corrupción. Buscan que las cámaras no los detecten, pero ahora las inteligentes tienen movilidad 360 grados. La corrupción también se relaciona con la actitud negativa que adoptan los funcionarios públicos. ¿Qué nos dice el 72? Atención, de conocimiento general. ¿Qué nos dice el artículo 76 de la ley por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan, atención para todos, otras disposiciones? No se podrá remolcar más de un vehículo a la vez. En los retenes, las grúas tienen 10, 12 unidades. Motocicletas, arriba de la grúa. No se podrá remolcar más de un vehículo a la vez. ¡Tarán! En una grúa, en un retén inconstitucional. 12, 8, 7 motocicletas. Y a cada una le cobran arrastre, más la multa. Y nos dice, entonces pisoteamos el 72. Vamos a ver lo que nos dice el 73 también. ¿Quién regula el servicio de grúas en México? La Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes. Pero no ha puesto los ojos aquí. ¿O ya los puso? Bueno. Nos dice el 72 sobre el remolque. Solamente se podrán remolcar vehículos por medio de una grúa destinada a tal fin. No debe ser concesionada como lo maneja esta ciudad, por convenios, intereses, negociaciones. Curiosamente hay un comandante ahí en Boca del Río, en tránsito, que se dice que es el mando, tiene convenio con los corralones para determinar si le cobras o no le cobras. Está facultado para decir corralón, perdónalo, es amigo mío, acá que sea. Bueno, en caso de una urgencia, que nos dice ahora el 73, ni un vehículo debe llevar personas a bordo cuando sea transportado por una embarcación u otro medio. Esto hace alusión a la grúa. Tampoco debe llevarlos cuando sea remolcado por un vehículo de salvamento, haciendo alusión a las grúas. Pisan el 72, totalmente. Hay las juntas de conciliación y arbitraje, las juntas federales de conciliación y arbitraje están plagadas de irregularidades. Apenas se están dando cuenta. Eso sí, claro. Que atentan contra el trabajador, dicen que contra el patrón, pero el patrón llega como, bueno, aquí la local 8, saludos ¿cómo se llama esa licenciada? Lagunes, en la 8. El tema para ella. Plagada de irregularidades que atentan contra el trabajador. Bueno, eso lo acusó el secretario técnico de la Comisión Subterrestre del Senado. Dijo el titular a nivel nacional que un exfuncionario dejó gente ahí a fin que incurre en corrupción, por lo que debe efectuarse una depuración en las 65 juntas especiales del país. Atención en la de Tiburón, principalmente en la 8. La Liga Lagunes allí tiene ese estilo. Irregularidades graves por los que, bueno, atención. Graves fue, por ejemplo, a los jubilados del IMSS se les robaba un ahorro que hacían. Cuidado con ese tema. Para el aforo, hay un tema con esta licenciada, por eso le mando saludos. Y nos están pidiendo tiempo, hemos rebasado los minutos de más. La verdad, este tema está larguísimo, ¿no? Totalmente sigue, tenemos hasta lo que habla nuestro gobernator aquí en Veracruz. Le mandamos un saludo al amigo Cuitlagua, que colaboramos anteriormente. Pero bueno, ahora es nuestro gobernador aquí en esta ciudad. El tema es muy largo, la verdad, pero nos están pidiendo tiempo, por lo que no sé, lo pactamos. Si ustedes deciden que continúa con el tema de corrupción, daremos la segunda parte, pero si no nos dedicamos a otro, ya lo tenía preparado, un tema como todos los que tienen protección preventiva. Bueno, que tengan una excelente tarde todas y todos.
Gracias por estar en Protección Preventiva. Un abrazo y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias por estar conectados. Muchas gracias. Nos retiramos.